Bienvenidos, bienvenidas a La Grieta son los padres de la patria. Mi nombre es Camilo Genú y los y las invito a sumergirnos en la historia de las grandes rivalidades argentinas del siglo XIX. En este episodio vamos a analizar la vida y obra de Manuel Dorrego y Juan de la Valle, una rivalidad que durante muchos años ha llegado a nosotros en forma de grieta, pero que, a medida que la vayamos analizando, quizás podamos comprender los porqué de esta rivalidad. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué discutían? ¿A quiénes representaban? ¿Qué ideas tenían? ¿Y cuál fue el destino de ambos? Comenzamos. Para comprender la rivalidad entre Dorrego y Lavalle, es necesario resumir un poco qué es lo que pasó entre 1810 y 1820. Por el lado europeo, la situación en España había cambiado, dado que Napoleón decide retirarse de la península, liberando al rey Fernando VII, quien en 1815 envía tropas a América para restablecer su imperio. En el ex virreinato, la cosa tampoco era fácil porque en los 10 años que le siguieron a la Revolución de Mayo, se sucedieron distintas formas de gobierno que ninguna pudo mantenerse por mucho tiempo ni lograr algún grado amplio de legitimidad. A esta altura, la situación se dividía entre dos elementos centrales. Por un lado, se encontraban las Provincias Unidas del Río de la Plata, con Buenos Aires a la cabeza y 10, 12, 13 provincias más, quienes estaban a favor de una constitución donde todas las provincias que la integraban se sometían a la autoridad de Buenos Aires, mientras que, por el otro lado, se encontraba la Liga de los Pueblos Libres, encabezada sobre todo por la banda oriental, que, junto con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, eran partidarios de una constitución donde todas las provincias tengan el mismo derecho de voz y voto, en un estado de igualdad. Para 1820, Santa Fe con Estanislao López y Entre Ríos con Francisco Ramírez avanzan sobre Buenos Aires y vencen al directorio en la batalla de Cepeda. El directorio era el organismo que dirigía los destinos de Buenos Aires. Ese mismo año, Brasil terminó de ocupar la banda oriental y avanzó sobre la Liga de los Pueblos Libres, provocando su disolución. Es decir, que para 1820 las dos organizaciones que se habían creado terminan disolviéndose, quedando así un conjunto de provincias que funcionaron como estados independientes entre sí. Esto generó lo que muchos historiadores llamaron la crisis del año 20, donde se generó un vacío de poder que se extendió por los siguientes años y donde los destinos de estas tierras quedaron en manos de diversas personalidades, dentro de las cuales los dos contrincantes del episodio de hoy, Juan de la Valle y Manuel Dorrego, tuvieron distintos niveles de participación. Manuel Dorrego nace el 11 de junio de 1787 de Géminis, Chique, si esto llega a derivar en una historia zodiacal de los próceres argentinos, les juro que me abrazo una bolsa de cemento y me tiro al río de la Plata. Dicho esto, como decía, nace en Buenos Aires, es el último de 5 hermanos y es hijo de José Antonio Dorrego, quien fue un inmigrante portugués letrado y alfabeto, y de María de la Ascensión Salas, que es parte de una familia patricia de Buenos Aires. A los 15 años ingresa en el Colegio de San Carlos, que es un colegio que ya hablamos en el capítulo anterior, y luego va a estudiar a la Universidad de San Carlos en Chile, pero no termina sus estudios porque en 1810 el movimiento juntista se replica en Chile y él pasa a formar parte de un cuerpo militar criollo que se creó para defender a la nueva Junta de Gobierno. Allí asciende al grado de capitán y luego emprende su vuelta a Buenos Aires en 1811. Se suma primero a la campaña de Saavedra para frenar el avance realista sobre el Alto Perú y luego lucha bajo las órdenes de Belgrano en el Ejército del Norte. Más tarde lo mandaron a pelear a Montevideo contra Artigas, pero no tiene éxito y regresa a Buenos Aires en 1815. Se casa con Ángela Goudroa y participa del diario La Crónica Argentina. Tras varias contradicciones con el director Pueyrredón, este decide mandarlo al exilio en Baltimore, Estados Unidos. Si bien durante este periodo no se tiene mucha información sobre la vida de Dorrego, se dice que es en esta experiencia donde comienza a tender sus lazos con las ideas federalistas, dado que estas ideas son las que están circulando por los Estados Unidos en estos momentos y que algunos años más tarde se va a reflejar en su constitución. Dorrego regresa en abril de 1820, pero la inestabilidad de la crisis es tan profunda que llega a ser gobernador interino por unos pocos meses hasta que es reemplazado por Martín Rodríguez, quien más tarde lo mandará al exilio en Mendoza, pero él se va a la banda oriental.
Vuelve en 1822 y comienza su participación política en Buenos Aires, que en 1826 lo hará ingresar a la Sala de Representantes, que funcionaba donde está la Manzana de las Luces, un recorrido turístico que recomiendo, y un año más tarde llegó a ser electo gobernador de Buenos Aires en 1827. Lo que vemos en la historia de Dorrego es una persona que nace en una familia de las élites porteñas, que forma parte de muchas campañas en contra del avance realista y que en un determinado momento comienza a vincular su mando y su experiencia militar con los debates que se estaban dando en ese momento en la arena política, defendiendo las ideas federales y encontrando en los unitarios sus rivales casi permanentes. De hecho, en una locución en la Sala de Representantes decía lo siguiente: creo que no hay quien pueda creer que haya igual distancia y proporción bajo el sistema federal que bajo el sistema de unidad. Uno solo gira bajo el sistema de unidad. Bajo el nombre de gobierno dispone toda la máquina y la hace rodar. Pero bajo el sistema federal, todas las ruedas ruedan a la par de la rueda grande. No sé que se pueda presentar el ejemplo de un país que, constituido bien bajo el sistema federal, haya pasado jamás a la arbitrariedad y al despotismo. Más bien, me parece que el paso naturalmente inmediato del sistema de unidad es al absolutismo o sistema monárquico. Juan de Lavalle nace el 17 de octubre, en cualquier momento le estará llegando la afiliación, de 1797, de Libra él. Es el cuarto hijo del matrimonio de, María Mercedes González Bordalo y Ros, toma pavó, y de Manuel José Bonifacio de Lavalle Cortés, que en ese momento era contador general de rentas y tabaco en el Virreinato del Río de la Plata, pero en Chile. Lavalle desciende por parte de su abuela paterna del conquistador Hernán Cortés, que es un dato que no nos suma en nada a la historia que les estoy contando, pero que a mí me hizo flashear. Los de Lavalle regresan a Buenos Aires en 1807 y unos años más tarde, para 1812, la vida política de Juan de Lavalle comienza a correr cuando solicitó su admisión como cadete en el regimiento de granaderos de caballo que había creado José de San Martín. Toma parte en el segundo sitio de Montevideo contra Artigas en 1815 y combate bajo las órdenes de Dorrego en ese sitio. Después se dirige a Mendoza y participa en las campañas de San Martín en la batalla de Chacabuco y Maipú, y luego se incorpora en las campañas de Bolívar en las batallas de Riobamba y Pichincha. Regresa a las Provincias Unidas en 1823 y el gobierno de Martín Rodríguez lo recibe con honores. Luego va para Mendoza, donde contrajo matrimonio con María de los Dolores Correa en 1824. Regresa nuevamente a Buenos Aires, donde fue nombrado jefe del 4º Regimiento de Infantería, cuyo objetivo era cubrir la frontera sur del río Salado para avanzar sobre el territorio que estaba dominado por los indígenas en ese momento, un problema que comenzaba a ser bastante importante para el directorio de ese momento. Pero en 1825 comienza la guerra con Brasil por el control de la banda oriental, que es algo que le vamos a comentar más adelante, y de inmediato lo envían al frente. A diferencia de la vida de Dorrego, la historia de Lavalle es mucho más lineal. No tiene en principio aspiraciones políticas o electorales, sino que desde sus inicios su vida en la revolución es exclusivamente militar. Forma parte de gestas heroicas y tiene contacto con dos personalidades de las más destacadas del periodo como Bolívar y San Martín. Esta trayectoria de alguna manera nos permite comenzar a pensar por qué toma las decisiones que toma y por qué se sitúa en el bando opuesto al de Dorrego. Pero para comprenderlo un poco mejor, hace falta hablar de un problema más, que es el que se encontraba en ese momento entre los unitarios y los federales. Acá hay unos elementos que me gustaría aclarar, dado que durante mucho tiempo diversas escuelas historiográficas mostraron a los unitarios como la civilización contra de la barbarie federal.
mientras que otras corrientes historiográficas decidieron resaltar la figura de los caudillos como figuras populares, depositarios de la soberanía del pueblo, los abanderados de los pobres, o como tiranos que manipulaban demagógicamente a sus pueblos. Lejos de querer acabar este debate, me gustaría aportar algunos elementos como para que podamos pensar estas posturas. Tanto unitarios como federales estaban compuestos por sectores de las élites, y ambos contaban con seguidores de los sectores de lo que se denomina el bajo pueblo, aunque en las discusiones importantes quedaba claro que los federales se dedicaban a canalizar las demandas vinculadas a los sectores plebeyos, mientras que los unitarios tenían tendencias a restringirlas, jactándose incluso de ser las élites y por ende los encargados de dirigir los destinos de la sociedad. También hay una idea que iguala a unitarios con Buenos Aires y los federales con las provincias y que no es del todo exacta, porque ambas tendencias tienen representantes en la provincia y en Buenos Aires. Si no, no se entienden figuras como la de Dorrego y Rosas, que ambos son porteños y federales. Dicho esto, el problema central entre ellos se basa en que los unitarios sostienen que en 1810 se creó un poder central que era el fundamento de la soberanía nacional. Acá volvemos a retomar el concepto soberanía que hablamos en el audio anterior. Por lo cual, algunos de ellos afirmaban que la nación preexistía a las provincias, mientras que otros, en cambio, creían que lo preexistente era un estado. Los federales partían de la constatación de que el derrumbe de la crisis de 1820 había vuelto a cada provincia plenamente soberana y sobre esa realidad se debía fundar la organización nacional, reconociendo las distintas soberanías y asegurando primero la libertad de cada provincia. Va de nuevo. Los federales plantean la igualdad de las provincias no por una cuestión medio jipona de seamos todos iguales, sino que ese planteo tiene que ver con que desde 1810 a 1820 los distintos intentos de Buenos Aires de gobernar los destinos del territorio fueron un desastre, a tal punto que desembocó en la crisis de 1820, donde el vacío de poder fue total. Es en ese momento donde, al no haber un jefe que centralice todo, las provincias comenzaron a organizarse y a resolver sus propias demandas y hasta su propia soberanía. Por eso no es una locura pensar que, una vez que ellos pudieron sobrellevar esa crisis y conseguir su propia voz, pretendan mantenerla en pie. Por el otro lado, la idea unitaria no tiene que ver con que estos porteños siempre queriendo ser el centro de todo. Ciertamente, tiene que ver con el poderío de las élites porteñas, pero también tiene que ver con que las Provincias Unidas o el ex virreinato del Río de la Plata tiene una enorme y gran variedad de frentes. Es decir, al sur tiene la frontera con los indígenas, que si bien no siempre está en conflicto, representa una disputa presente. Al este tiene un frente de batalla con la banda oriental, primero con Artigas y luego con la Guerra del Brasil. Y al norte tiene otra zona de tensión con el Paraguay. Pero sumado a esto, al oeste, se encuentra San Martín yendo a Chile y luego a Perú para avanzar contra las tropas realistas que se encuentran en la ex capital virreinal. Es decir, que la idea de tener un centro de mando que articule a todas las provincias que están dentro del territorio se presenta para esta postura como algo fundamental, a fin de poder cohesionarla internamente y poder dar una batalla unificada con un solo centro de mando y con cierta direccionalidad mayor que la que se tendría dentro de un organismo federal. No es alocado tampoco plantear que uno solo sea el que tome las decisiones. Recién les mencioné la guerra con el Brasil porque va a ser clave en los destinos de nuestros contrincantes. Lo que está en disputa en esta guerra es quién controla la banda oriental, lo que hoy es Uruguay y que tras la caída de Artigas había quedado desguarnecida y con un muy tentador puerto en la mira de los dos países. Así, en diciembre de 1825, Brasil declara la guerra y esto trae varios problemas. En primer lugar, por la cantidad de recursos que requiere una guerra, tanto humanos como económicos. En segundo lugar, porque la destrucción de la tierra genera que la productividad de los campos sea menor. En tercer lugar, porque Brasil bloquea el puerto de Buenos Aires, lo que ahoga aún más económicamente a la ciudad. Entonces, a medida que se prolonga la guerra, el apoyo a la gesta va decreciendo mes a mes porque, si nos ponemos a pensar, toda la sociedad se ve perjudicada. Los plebeyos porque son los que van al frente, los estancieros por la destrucción de sus tierras y las élites porteñas por el bloqueo económico. Pero si pensaban que esto se definía acá entre nosotros, están equivocados, porque comienza a tomar importancia el rol de otro actor importante que es Inglaterra, el único país industrializado del mundo,
vendedor de manufacturas y gran comprador de materias primas. El resto de los imperios europeos no tenían injerencia al otro lado del Atlántico, con lo cual la guerra del Brasil es un problema muy grande para sus intereses económicos. Así que los ingleses comienzan a realizar tratativas para finalizarla y entre muchas idas y vueltas propone la idea de generar un estado tapón, es decir, que la banda oriental no sea ni de las Provincias Unidas ni del Brasil. Rivadavia, que era el gobernador por entonces, envía a un tipo que se llamaba Manuel García, que firma un tratado donde se le da la banda oriental a Brasil y encima se le paga una indemnización. Esto provoca un escándalo total y Rivadavia se ve forzado a renunciar, dejándole el camino allanado a Dorrego, quien gana las elecciones en agosto del 27 y que va a tener que hacerse cargo de este paquete. Dorrego llega a la gobernación y se va a dar una política con los diversos sectores populares que va a darle una gran aceptación en la sociedad. Algunos elementos de esa popularidad pueden ser su carisma o que no siempre acostumbraba a vestirse con la ropa de las élites, pero fundamentalmente medidas como la defensa al voto de la parte plebeya de la sociedad, la eliminación de la leva forzosa, que era cuando forzosamente te llevaban al frente, terminar con los juicios a los que desertaban del ejército y elementos económicos como establecer un precio fijo del pan o de la carne. A su vez, Dorrego se da una política con los gobernadores de la provincia buscando no generar rispideces y corriéndose de un excesivo centralismo porteño. Esto hace que de alguna manera las relaciones con la provincia sean mucho más llevaderas de lo que fue hasta entonces. Dorrego estaba a favor de la guerra, al igual que Lavalle, pero a medida que el conflicto se prolongaba, aumentaba el descontento interno y comenzó a ver la propuesta de Inglaterra como una salida amable, lo que el periodismo deportivo llamaría una derrota digna. En 1828 hay elecciones para la Cámara de Representantes, que como ya dije funcionaba en la Manzana de las Luces, y en esos días Lavalle vuelve a Buenos Aires a atenderse una herida que había tenido en el frente. Se reúne con Dorrego, quien lo manda nuevamente al frente, y ahí Lavalle le dice que sí, pero que después de las elecciones, donde iba a militar la campaña en su contra. Es decir, que si ya para ese entonces no tenían muchas simpatías, acá terminó de quedar claro que estaba todo mal. Esta es la última vez que se van a ver antes de que Lavalle lo mande a fusilar. En mayo de 1828, los federales lograron vencer a los unitarios en las elecciones y en agosto el emperador del Brasil firma la paz y la popularidad de Dorrego llega a su punto más alto, logrando un apoyo casi total de la sociedad. Y digo casi porque hay dos sectores que son los que van a estar en la vereda de enfrente: los unitarios y los generales del propio ejército que estaban combatiendo en Brasil, dentro de los cuales obviamente estaba Juan de Lavalle. Los unitarios, al ver la creciente popularidad de Dorrego y entendiendo que no les era posible retornar al poder por la vía de los votos, vieron en los militares que regresaban a Buenos Aires su última esperanza para retornar al poder. ¿Por qué? Porque estos militares regresaban enojados por la falta de pago y porque consideraban que la paz era deshonrosa. Así comenzaron reuniones secretas entre los unitarios y los coroneles, la agitación por los diarios y pintadas en carbón en la calle llamando a la sedición. Acá hay una actitud rara de Dorrego porque él se limita a sacar el ejército de la ciudad, intenta ganarse a ciertos coroneles, aunque no lo logra, y tampoco aprovecha la popularidad que tenía para convocar a la plebe a su favor. Si bien no hay muchas respuestas acerca de esta inacción, es probable que no lo haya hecho porque si bien mantiene una relación y una representación sólida con esos sectores, Dorrego no deja de ser de las élites y no está en su ADN convocar a las masas, además de no saber qué consecuencias puede tener eso. También es probable que él haya querido mantener el orden desde un punto de vista institucional, evitando que se lo coloque en un lugar de déspota o autoritario. Pero estas son conjeturas, no sabemos a ciencia cierta por qué no se llevó adelante una política para frenar la sublevación. Así, el 1 de diciembre de 1828, Juan de Lavalle encabeza un levantamiento armado que provoca la caída de Dorrego, quien escapa a la campaña, es decir, a la provincia de Buenos Aires, mientras unos 200 unitarios se juntan en la iglesia de San Francisco, que se encuentra en la esquina de Defensa y Alsina, un par de cuadras de la Plaza de Mayo, y sesionan eligiendo a Lavalle como gobernador interino.
Dorrego se reúne con Rosas, que ya por ese entonces es una figura de las más importantes en la provincia y que en la campaña, por decirlo en criollo, jugaba de local. Rosas le dice que vaya a Santa Fe en busca de ayuda, pero Dorrego opta por acudir al general Pacheco, que también estaba en la campaña. Allí, dos subordinados de Pacheco apresan a ambos y el 13 de diciembre Lavalle da la orden de fusilar a Dorrego. Vamos con el móvil en Navarro, provincia de Buenos Aires, donde Lavalle comentaba lo siguiente. Participo al gobierno delegado que el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden, al frente de los regimientos que componen esta división. La historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido morir o no morir. Y si al sacrificarlo a la tranquilidad de un pueblo enlutado por él, puedo haber estado poseído de otro sentimiento que el del bien público. Ante esta noticia, en Buenos Aires no se produce ningún levantamiento porque la ciudad está totalmente militarizada y encima las figuras federales por entonces no tienen la envergadura de Dorrego. Una de las pocas manifestaciones que se hacen la lleva adelante un grupo de mujeres que empapelan la ciudad llamando a la sublevación, y esta es la primera participación de mujeres que está documentada en todo este periodo. Sí se generan levantamientos en la provincia y entre victorias y derrotas, Lavalle queda refugiado en Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas y Estanislao López sitian Buenos Aires, mientras que muchos líderes unitarios paulatinamente van abandonando a Lavalle. Entre ellos, Rivadavia, Agüero, Del Carril, Braud, Díaz Vélez, Martín Rodríguez. Entonces, acorralado, Lavalle pacta con Rosas llamar a elecciones con lista única, pero los unitarios no respetan el pacto e imponen a sus propios candidatos. Esto termina de liquidar la poca legitimidad que le tenía Lavalle y lo obliga a renunciar. Así, le da paso a Rosas, que llega a la gobernación con facultades extraordinarias, y posteriormente Lavalle encabezará algunas batallas en contra de Rosas, pero será derrotado sucesivamente, hasta que, en un episodio bastante confuso, yendo para Bolivia, es baleado en una casa donde estaba descansando. Estos eventos son un punto de quiebre en el conflicto entre unitarios y federales que marcó los siguientes 20 años. Una de sus consecuencias tiene que ver con que si en algún momento la clase política dirigente pensó en canalizar la disputa entre unitarios y federales a través de un marco electoral, el levantamiento de Lavalle, su elección y el fusilamiento de Dorrego, todo carente de cualquier tipo de principio legal, socavó esa posibilidad. Además, esto tuvo algunas consecuencias muy importantes. En primer lugar, que el capital político que acumuló Dorrego luego fue aprovechado por Rosas, quien tenía el propio proveniente de la campaña. Esa misma referencia de los plebeyos con los federales va a ser aprovechada por Rosas y exacerbada. Pero además, este antecedente de alguna manera le marca a Rosas que tiene que ser implacable con sus rivales y en cierto modo esa severidad es uno de los elementos que van a caracterizar a su gobierno. Es decir, que si de alguna manera el levantamiento de Lavalle intentó socavar una legitimidad y un poder concentrado que tenía Dorrego, terminó logrando que las características del siguiente gobierno federal sean aún más profundas. Por último, hay algo que me gustaría hacer hincapié y que tiene que ver con que las vidas de Dorrego y Lavalle siempre fueron presentadas como antagónicas, una rivalidad histórica de personas que se odiaban, pero que sin embargo lo que pudimos ir viendo es que fueron pocas las veces que se cruzaron sus caminos. A diferencia de Saavedra y Moreno, quienes se veían en la Junta y tenían que dirimir sus diferencias ahí, Lavalle y Dorrego tienen caminos similares pero que se unen pocas veces. Son emergentes o las figuras más importantes de algo que los excede y que en realidad va por encima de ellos y que es la lucha entre unitarios y federales. Y esta, a su vez, es una lucha por algo que es aún más importante y que tiene que ver con las ideas que estas dos facciones encarnan. Chiques, la grieta son los padres, a ver si nos entendemos. Y esta discusión, como todas las que comprenden nuestra historia, tiene que ver con personas, sí, pero sobre todo con intereses, ideas y sectores antagónicos que las encarnan. Por último, un dato de color. En la capital, los que viven aquí o los que la han podido visitar, hay una plaza que está enfrente del Tribunales y del Teatro Colón. Esa plaza se llama Plaza Lavalle, que es atravesada a su vez por la calle Lavalle y que en el centro
tiene un monumento a Lavalle, algo que desde el punto de vista vial es un peligro, pero que además no tiene nada que ver con él, sino que en realidad esos homenajes están ahí porque en su momento, enfrente, en una de las partes de la plaza, estaba la casa de los Dorrego, de los herederos de él. Estos homenajes se ponen precisamente en ese lugar porque estaba esta casa y la familia Dorrego tapian las ventanas que dan hacia esa parte de los homenajes porque, bueno, se pueden imaginar que levantarte todos los días, ir a laburar y encontrarte el monumento del tipo que fusiló a tu viejo no debe ser nada agradable. Y se mantuvo totalmente tapiado hasta que la vendieron muchos años después. Así que con este dato de color cerramos el capítulo de hoy de Las Grietas son los padres de la patria. Y para el capítulo utilicé los libros Historia de la Argentina de Marcena Ternavasio, editado por Siglo XXI, Viva el Bajo Pueblo de Gabriel Di Meglio, editado por Prometeo, Manuel Dorrego, Vida y Muerte de un líder popular, también por Gabriel Di Meglio, pero editado por Edasa. Y recomiendo también Fusilaron a Dorrego de Raúl Fradkin, editado por Sudamericana. Por último, también darle las gracias a la invaluable colaboración de Matías Elben en los relatos tanto de Lavalle como Dorrego. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero nos volvamos a encontrar próximamente para otro episodio de La Grieta son los padres de la patria. Saludos y pura vida.